Mateo era un hombre sencillo, de aquellos cuya vida estaba atada a la tierra y a los ciclos de la naturaleza. Vivía en una pequeña cabaña, aislada en lo profundo del bosque, donde el sol apenas lograba colarse entre los altos árboles y donde la soledad era su única compañía, salvo por su esposa y sus 4 hijos. Las tierras que rodeaban su hogar, si es que se podían llamar tierras, eran poco fértiles, y la cosecha que lograba arrancarles año tras año era tan escasa que apenas alcanzaba para alimentar a su familia. En ocasiones, ni siquiera para eso. Desde muy joven, Mateo había trabajado con sus manos, arando la tierra dura con una vieja azada que había pertenecido a su padre. Cada surco que trazaba en el suelo parecía un gesto de esperanza, pero al mismo tiempo de resignación. El trabajo era interminable y la recompensa siempre mínima. Sabía que la vida de un campesino no era fácil, pero nunca había imaginado que fuera tan cruel. Las estaciones se sucedían y con ellas llegaban sus dificultades. En invierno, la nieve cubría los campos y hacía imposible cualquier trabajo, dejando a la familia encerrada en la cabaña, con apenas unas brasas en la chimenea para calentar sus cuerpos entumecidos. En verano, el calor abrasador secaba los cultivos antes de que pudieran dar fruto, y el agua, siempre escasa, era insuficiente para salvar las plantas moribundas. Mateo se levantaba antes del amanecer todos los días, esperando que el próximo fuera mejor que el anterior, pero siempre se encontraba con las mismas dificultades. La vida era una lucha constante y cada fracaso pesaba más sobre sus hombros. Pero lo que más lo atormentaba no era la falta de comida ni las deudas que se acumulaban con los mercaderes del pueblo, sino el rostro de su esposa cuando por las noches trataba de calmar a sus hijos hambrientos. Su esposa, Lucía, era una mujer de gran belleza, incluso en la pobreza más profunda. Sus cabellos oscuros caían sobre sus hombros en largos rizos y sus ojos, aunque cansados por las noches sin dormir, todavía brillaban con una ternura que llenaba el corazón de Mateo de esperanza. Pero con cada día que pasaba, esa esperanza se desvanecía un poco más. Lucía trataba de sonreír, trataba de ser fuerte por sus hijos, pero Mateo veía en sus ojos el mismo temor que él sentía, la posibilidad de que un día no tuvieran absolutamente nada para ofrecer a sus hijos. Sus 4 pequeños, aún demasiado jóvenes para comprender la gravedad de la situación, jugaban descalzos en el barro, riendo y corriendo por el patio de la cabaña con la energía inagotable de la infancia. Para ellos, el mundo era un lugar lleno de descubrimientos y juegos, pero Mateo sabía que ese mundo se volvería cruel cuando crecieran. Los niños pedían comida y a menudo lo hacían en voz baja, con un tono de inocencia que destrozaba el alma de Mateo. Él no tenía respuestas, solo promesas vacías. Por las noches, el viento aullaba entre los árboles y el sonido parecía un lamento, como si el bosque también supiera de su sufrimiento. Lucía solía encender una pequeña lámpara de aceite que apenas alumbraba el interior de la cabaña, y los niños se arremolinaban a su alrededor para escuchar las historias que les contaba, tratando de distraerlos del hambre que les retorcía el estómago. Eran momentos breves de paz, pero la tristeza siempre volvía cuando la luz de la lámpara se apagaba. Un día, tras meses de lucha, la situación llegó a un punto crítico. Mateo había acumulado tantas deudas que los comerciantes del pueblo ya no le fiaban más. La cabaña, el único refugio que tenían, estaba a punto de ser vendida para pagar las cuentas. La comida se había agotado y la última cosecha había sido un desastre total. No quedaba nada, ni siquiera esperanza. Esa noche, mientras los niños dormían apretados bajo una manta raída y Lucía permanecía despierta, mirando el techo con una expresión de preocupación, Mateo salió de la cabaña.
Necesitaba aire, necesitaba pensar, pero por más que lo intentaba, no encontraba ninguna solución. Caminó hasta un pequeño claro en el bosque cercano, donde solía ir para estar a solas con sus pensamientos. El bosque a su alrededor era un lugar extraño a esas horas. Las ramas de los árboles crujían como si el viento estuviera susurrando secretos oscuros, y la luna apenas se veía entre las nubes. El corazón de Mateo se llenó de una mezcla de desesperación y furia. Durante años había trabajado incansablemente, rogando a Dios que le diera una oportunidad, solo una, para salir adelante. Pero sus súplicas nunca habían sido respondidas. Con la mirada clavada en el suelo, murmuró una oración. Dios mío, ayúdame, dame suerte, te lo suplico, no puedo más. El silencio fue su única respuesta. Ni siquiera el sonido del viento parecía prestarle atención. Mateo, frustrado y al borde de las lágrimas, alzó los brazos al cielo y gritó: «Oh Dios, ¿por qué no respondes a mi desgracia? Si no me escuchas, voy a pedirle ayuda al otro, porque ya no doy más». Su voz resonó en el bosque, y por un momento, todo quedó en silencio. El eco de sus palabras se desvaneció lentamente, y Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué había dicho? Jamás en su vida había invocado al otro, y sabía muy bien a quién se refería. Pero la desesperación lo había llevado a eso. Quizá fue la rabia, la sensación de abandono, pero ahora esas palabras colgaban en el aire, irremediables. El cielo seguía mudo y Mateo se sintió más solo que nunca. Pero entonces algo cambió. El viento se detuvo de repente y el aire se volvió pesado. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo, como si una presencia invisible hubiera respondido a su llamado. Miró a su alrededor y en la penumbra algo comenzó a moverse entre las sombras del bosque. Una figura alta y oscura emergió de la negrura, caminando lentamente hacia él. Mateo sintió que el corazón se le aceleraba y sus manos comenzaron a temblar. La figura se acercó más y Mateo pudo distinguir el contorno de lo que parecía ser un hombre, pero había algo extraño en él, algo que no pertenecía a este mundo. Los ojos de la figura brillaban con un resplandor rojizo y una sonrisa macabra se extendió por su rostro. «Me has llamado, buen hombre», dijo la figura con una voz que parecía provenir de las mismas profundidades de la tierra. Mateo retrocedió un paso, su boca seca y su mente llena de confusión. «¿Quién eres tú?», tartamudeó, aunque en su interior ya conocía la respuesta. El hombre oscuro inclinó la cabeza ligeramente, su sonrisa ensanchándose aún más. El aire se volvía más denso a cada segundo y una extraña sensación de opresión envolvía a Mateo mientras observaba a la figura que emergía lentamente de las sombras del bosque. El brillo rojo en los ojos del ser era lo único que rompía la oscuridad. Era como si esos ojos tuvieran vida propia, centelleando con una intensidad malévola. Cada paso que daba el extraño hacía crujir las hojas secas bajo sus botas, pero su movimiento era tan fluido, tan silencioso, que parecía que flotara sobre el suelo. Mateo retrocedió un paso, pero no pudo apartar la mirada. Una parte de él quería correr, huir de esa presencia que sabía que traería consigo la desgracia, pero sus pies estaban enraizados al suelo. Su boca estaba seca y sentía un nudo en la garganta que apenas le dejaba respirar. ¿Quién eres tú?», logró preguntar otra vez, aunque su voz era apenas un susurro. La figura se detuvo justo frente a él y la sonrisa en su rostro se amplió aún más, si es que eso era posible. Sus dientes, blanquísimos, contrastaban con la oscuridad que lo rodeaba. «¿Acaso no lo sabes, buen hombre?», dijo el ser, con una voz grave y resonante, como si viniera de todos lados a la vez. «Soy aquel a quien has invocado. Soy el mismísimo diablo».
Al escuchar esas palabras, el corazón de Mateo pareció detenerse por un momento. Lo que había dicho en un arrebato de desesperación se había hecho realidad. Había llamado al diablo, y ahora éste estaba frente a él, sonriendo con malicia. Sabía que estaba a punto de adentrarse en un territorio oscuro del que no habría vuelta atrás. Yo no quería, balbuceó Mateo, aunque sabía que no podía negar lo que había hecho. ¿No querías?, repitió el diablo, su sonrisa ensanchándose aún más. ¿Y por qué pronunciaste mi nombre? No es común que la gente me llame sin querer algo, sin desear algo desesperadamente. Mateo sintió cómo las palabras del diablo resonaban en su mente. Era cierto. Había estado tan desesperado, tan abrumado por la pobreza, que en su furia había invocado al único ser que sabía que podría escucharlo cuando Dios parecía no hacerlo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó el campesino con la voz temblorosa. Sentía que el sudor frío le bajaba por la espalda. El diablo dio un paso más cerca, inclinándose ligeramente hacia él. El aire a su alrededor olía a azufre, y el calor de su presencia se volvió sofocante, como si un fuego invisible lo envolviera. «Ah, buen hombre, la pregunta no es ¿qué quiero yo?, sino ¿qué deseas tú?», dijo con una voz que parecía seductora, hipnótica. «Tú fuiste quien me llamó. Tú eres quien necesita algo. ¿No es así?». Mateo, sintiéndose atrapado, bajó la cabeza. Sabía que no podía mentirle a una criatura como el diablo. Quiero suerte. Quiero poder cuidar de mi familia. No puedo seguir así. No puedo seguir viendo cómo mis hijos pasan hambre. Estoy a punto de perderlo todo». El diablo asintió lentamente, como si disfrutara del sufrimiento del campesino. «Así es, Mateo. Pobre Mateo, que ha trabajado tanto y no ha recibido nada a cambio. Lo sé todo sobre ti y sobre tu sufrimiento. ¿Y sabes qué? Puedo ayudarte. Puedo darte lo que tanto anhelas: riqueza, abundancia, todo lo que tú y tu familia necesitan para vivir como reyes». Mateo sintió una mezcla de esperanza y miedo al escuchar esas palabras. La promesa de una vida mejor era tentadora, demasiado tentadora. Pero también sabía que cualquier trato con el diablo tendría un precio. «¿A cambio de qué?», preguntó con cautela. El diablo lo miró con satisfacción, como si esa pregunta fuera la clave que había estado esperando. «Ah, buen hombre, sabes que nada en este mundo es gratis, ni siquiera de mí. Estoy dispuesto a darte todo lo que desees, pero a cambio quiero algo valioso». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía lo que el diablo quería. Lo había escuchado en las leyendas, en los cuentos que la gente contaba en el pueblo. El diablo siempre pedía lo mismo: el alma. Te doy mi alma», dijo Mateo en voz baja, aunque las palabras le quemaban en la garganta. El diablo lo miró con sorpresa y luego soltó una carcajada que resonó por todo el bosque. El sonido era aterrador, lleno de burla y malicia. «¿Tu alma? No, buen hombre, no quiero tu alma, no todavía», dijo el diablo, su sonrisa desapareciendo para dar lugar a una expresión más seria. «Tu alma no me interesa en este momento. Hay algo más que quiero». Mateo lo miró con confusión. ¿Qué podría ser más valioso que su alma? «¿Qué es lo que quieres entonces?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. El diablo dio un paso más cerca y bajó la voz, sus palabras cargadas de una amenaza sutil. «Quiero a tu mujer». El mundo de Mateo pareció detenerse, sintió cómo la sangre abandonaba su rostro y sus piernas temblaron. «No, eso no, a ella no», gritó, retrocediendo con horror. La idea de perder a Lucía, su esposa, la única persona que lo había apoyado en los momentos más difíciles, era inconcebible. Sin ella, nada de lo que pudiera tener tendría sentido. El diablo lo miró con frialdad. «Fue tu elección llamarme, Mateo. Tú abriste esta puerta. No estás en posición de negociar. Si quieres riquezas, quiero a tu mujer».
Pídeme cualquier otra cosa, rogó Mateo con la voz rota por la desesperación. Pero no a ella ni a mis hijos, no puedo perderlos. El diablo permaneció en silencio por unos segundos, como si estuviera considerando las súplicas de Mateo. Finalmente, su rostro se relajó y la sonrisa regresó a sus labios. Está bien, seré magnánimo. Por ahora, no te llevaré a tu mujer ni a tus hijos, pero hay una condición. Mateo, aún temblando de miedo, se aferró a esas palabras. ¿Qué condición? El diablo se acercó aún más, de modo que sus ojos rojizos estaban a solo unos centímetros del rostro de Mateo. Te daré todo lo que deseas, riquezas, una vida de abundancia, pero si dentro de un año no logras adivinar cuántos años tengo, lo perderás todo. Tú, tu mujer, tus hijos, todos me pertenecerán. El terror se apoderó de Mateo. El diablo estaba pidiendo algo imposible. ¿Cómo podría él, un simple campesino, adivinar la edad de una criatura inmortal como el diablo? ¿Y si lo logro?, preguntó Mateo, aferrándose a la poca esperanza que le quedaba. Si lo logras, dijo el diablo con una sonrisa enigmática, seguirás con tu vida, conservarás todo lo que te he dado y nunca volverás a verme. Mateo sabía que no tenía opción. La desesperación lo había llevado hasta allí, y aunque sentía que estaba sellando su destino con una condena, no veía otra salida. Con la voz temblorosa, finalmente dijo: «Acepto». El diablo sonrió con satisfacción, y con un gesto de su mano, una brisa caliente recorrió el bosque. «Entonces ve a casa, buen hombre. Todo lo que has deseado ya te está esperando. Pero recuerda, dentro de un año volveré, y si no puedes responder a mi pregunta, lo perderás todo». Con esas palabras, el diablo desapareció en una nube de humo oscuro, dejando a Mateo solo en el bosque, temblando y sudoroso. Sabía que había hecho algo terrible, pero al mismo tiempo sentía una extraña mezcla de alivio y temor. Sabía que la riqueza lo esperaba en casa, pero también sabía que el tiempo corría. Tenía un año para resolver el enigma del diablo, o lo perdería todo. El camino de regreso desde el barranco parecía interminable. Cada paso de Mateo era pesado, como si sus pies se hundieran más profundamente en el suelo con cada movimiento. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones encontradas. Lo que acababa de hacer, ese pacto imposible de romper con el diablo, lo llenaba de temor, pero al mismo tiempo, algo en su interior brillaba con una pequeña chispa de esperanza. ¿Y si esta vez, después de tanta miseria, las cosas realmente cambiaran? ¿Y si la fortuna que le había prometido el diablo fuera la solución que tanto había anhelado? Tal vez, solo tal vez, aquella riqueza podría mejorar la vida de su familia y ofrecerles el futuro que merecían. Pero mientras avanzaba, los ecos de la conversación con el diablo resonaban en su mente. Había hecho un trato con una criatura que no conocía la misericordia, y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa. Aún así, una extraña tranquilidad lo envolvía por momentos. Lo peor ya había pasado, y ahora lo único que quedaba era regresar y enfrentar lo que el destino había cambiado para él. A medida que Mateo se adentraba más en el bosque, algo parecía haber cambiado en el aire. El viento, que antes soplaba suave y refrescante, ahora susurraba entre los árboles con un tono siniestro. Cada crujido de las hojas y cada rama que se movía con la brisa parecía contener un secreto, como si las sombras a su alrededor lo observaran, conscientes de la oscuridad que se había apoderado de su destino. Los árboles, que en el pasado le ofrecían una especie de consuelo con su familiar presencia, ahora parecían más altos, más oscuros, como si su follaje ocultara miradas invisibles. El cielo, que había comenzado a oscurecerse, se veía extraño,
Las nubes formaban figuras que no podía identificar, pero que lo llenaban de una inquietud sutil. El mundo a su alrededor parecía haberse inclinado ligeramente, como si las reglas de la realidad hubieran cambiado con el pacto. Mateo no podía dejar de sentir que, con cada paso que daba, se adentraba en un terreno desconocido, un nuevo capítulo de su vida que no podía controlar. Y aunque quería creer que todo aquello valdría la pena, la sensación de que había sellado su destino con una fuerza oscura no dejaba de agobiarlo. El camino de tierra que conducía a su hogar, ese sendero que había recorrido miles de veces ahora, parecía diferente. Los detalles familiares del entorno, el viejo roble caído, las piedras que bordeaban el sendero, parecían extrañamente lejanos, como si estuviera caminando hacia un lugar que no reconocía del todo. Había algo en el ambiente que lo inquietaba, un cambio que no podía identificar, pero que se sentía en cada fibra de su ser. Finalmente, después de lo que le parecieron horas, Mateo vio la casa a lo lejos, o al menos lo que creía que era su casa. Se detuvo de golpe, su respiración entrecortada. Ante él, donde debería estar la humilde y destartalada cabaña en la que había vivido toda su vida, se alzaba una mansión imponente. Los muros, antes cubiertos de musgo y grietas, ahora eran de piedra pulida y brillaban bajo la luz de la luna, como si acabaran de ser construidos. El tejado, que antes goteaba cada vez que llovía, ahora estaba cubierto de tejas relucientes, y las ventanas, que antes apenas mantenían fuera el viento helado, ahora eran grandes y limpias, adornadas con cortinas que parecían de seda. A su alrededor, lo que antes era un terreno yermo y lleno de maleza, se había transformado en un jardín lleno de vida. Flores de todos los colores cubrían el suelo en parterres bien cuidados, y los árboles frutales se alzaban robustos y llenos de frutos maduros. En el centro del jardín, una fuente de piedra arrojaba chorros de agua cristalina que caían con suavidad, creando un sonido que llenaba el aire con una serenidad extraña, casi irreal. Mateo nunca había visto algo así, ni siquiera en las casas de los más ricos del pueblo. Incrédulo, se acercó lentamente, sintiendo que sus piernas apenas respondían. Cada paso lo hacía dudar más de lo que estaba viendo, pero sabía que era real. Sabía que este era el resultado del pacto que había hecho. Todo lo que el diablo le había prometido estaba aquí, materializado ante sus ojos. La gran puerta de la casa, antes una simple tabla de madera podrida que crujía al abrirse, ahora era una sólida puerta de roble adornada con relieves de figuras que no lograba descifrar. Cuando se acercó a tocarla, el frío del metal en sus manos lo hizo estremecer. El hombre inspiró profundamente y con el corazón acelerado abrió la puerta. Lo que encontró dentro lo dejó sin aliento. La humilde cabaña de tierra y madera había desaparecido por completo. En su lugar se extendía una sala amplia y lujosa, iluminada por grandes lámparas de aceite que colgaban de las paredes, decoradas con tapices y cuadros que representaban paisajes lejanos y desconocidos. El suelo, que antes era de tierra apisonada, ahora era de mármol pulido, y los muebles, que siempre habían sido simples y viejos, eran de madera oscura y pesada, finamente tallados. El aroma del pan recién horneado y la carne asada llenaba el aire, haciéndole recordar lo que hacía tanto no disfrutaba, una comida abundante y deliciosa. Sus hijos, que antes corrían descalzos sobre el suelo frío de tierra, ahora estaban vestidos con ropas que parecían hechas de los tejidos más finos. Reían y jugaban alrededor de una gran mesa llena de manjares que no habían visto en meses. Frutas frescas, quesos y carne asada que humeaba aún, como si hubiera sido servida hace unos minutos.
Mateo se quedó en el umbral, incapaz de procesar el contraste entre la vida que había dejado atrás al salir de su casa esa mañana y la que se presentaba ahora frente a él. Sus hijos, inconscientes del cambio radical, reían despreocupados, ajenos a la oscura realidad que había detrás de esa nueva vida. Entonces la vio a ella. Lucía, su esposa, estaba de pie junto a la mesa, observando a los niños con una sonrisa que no lograba ocultar del todo la confusión en su mirada. Llevaba un vestido largo y elegante, algo completamente ajeno a lo que solía vestir en su vida de pobreza. Al verlo entrar, la sonrisa de Lucía titubeó por un instante y su rostro mostró una mezcla de alivio y preocupación. Sus ojos, siempre tan cálidos, ahora brillaban con preguntas que ni siquiera ella sabía cómo formular. «Mateo», comenzó a decir, su voz apenas un murmullo. «¿Qué es todo esto?» Mateo se acercó lentamente, todavía aturdido por lo que veía. El contraste entre su antigua vida y la opulencia que ahora lo rodeaba lo hacía sentir como si estuviera atrapado en un sueño, uno que podía volverse pesadilla en cualquier momento. Miró a su esposa y aunque quería darle respuestas, no sabía cómo explicarle lo que había hecho. Las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Cómo le diría que todo esto, esta riqueza, esta comida, las ropas, el jardín, todo era el resultado de un pacto con el diablo? «Todo está bien», dijo finalmente, aunque su voz sonaba tensa, ajena a la paz que trataba de transmitir. «He conseguido ayuda». Lucía lo miró con ojos entrecerrados, claramente buscando más explicaciones. Mateo sabía que su esposa era inteligente, que no aceptaría una respuesta tan vaga. Pero él no estaba listo para contarle toda la verdad, no todavía. Había algo en su interior que le decía que guardar el secreto un poco más lo protegería, al menos por ahora. En silencio, se acercó a la mesa y se sentó. Mientras observaba a sus hijos lanzarse sobre los alimentos, riendo y disfrutando de cada bocado, Mateo sintió una mezcla de alivio y culpa. Por primera vez en mucho tiempo había comida abundante en su mesa y sus hijos no pasaban hambre. Pero cada mirada a su alrededor le recordaba que todo aquello tenía un precio que, eventualmente, tendría que pagar. Por esa noche, sin embargo, decidió guardar silencio. La comida abundante, las ropas nuevas y el ambiente de prosperidad le ofrecían un respiro, aunque sabía que esa paz era temporal. Observó a su familia, cómo reían y comían sin preocupaciones, y por un momento se permitió disfrutar de la escena. Pero en el fondo de su mente, una voz inquietante le recordaba que el diablo no le había dado todo esto por generosidad. Todo lo que había conseguido venía con un costo, y tarde o temprano tendría que enfrentarse a él. Con el paso del tiempo, la vida de Mateo y su familia se transformó de una manera que nunca habrían imaginado. El campesino que una vez fue objeto de lástima y compasión en el pueblo, ahora caminaba con una nueva aura. Su casa, que antes era la más humilde y maltratada de la región, se había convertido en un símbolo de admiración y para algunos de envidia. Los aldeanos, que en el pasado evitaban hacer contacto visual con él, ahora lo observaban con ojos llenos de asombro, susurrando a sus espaldas. La cabaña decrépita había sido reemplazada por una mansión digna de los más ricos terratenientes, y las tierras alrededor, que una vez fueron áridas y estériles, florecían ahora con cultivos y jardines exuberantes. Mateo, el hombre que durante años había trabajado de sol a sol bajo el calor abrasador, dejó de mancharse las manos de tierra. Ya no era necesario. Los días de labranza y sudor quedaron en el pasado, reemplazados por una vida de abundancia. Contrató sirvientes que ahora hacían el trabajo por él. Araban los campos, recogían las cosechas, cuidaban del ganado.
Donde antes Mateo había dedicado cada fibra de su ser a sostener a su familia con un trabajo incansable, ahora sus días estaban llenos de ocio. Pasaba horas paseando por sus nuevas tierras o sentado en la gran sala de su hogar, mirando las opulentas decoraciones que colgaban de las paredes, bebiendo vinos que antes ni siquiera sabía que existían. Sin embargo, a pesar de la riqueza, algo dentro de Mateo comenzaba a quebrarse. A medida que los meses pasaban, su mente se volvía más inquieta, incapaz de disfrutar plenamente de lo que había conseguido. Por más que intentara distraerse con banquetes, paseos y nuevos lujos, el peso del pacto con el diablo lo perseguía como una sombra. Sabía que esta fortuna no era suya realmente, que cada moneda de oro, cada joya, cada pedazo de tierra estaba manchado por el pacto oscuro que había sellado aquella noche en el barranco. Y sabía, sobre todo, que el diablo regresaría para reclamar lo que era suyo. Cada noche, mientras su familia dormía plácidamente en las nuevas y suaves camas que la riqueza les había proporcionado, Mateo permanecía despierto. Se sentaba junto a la ventana de su habitación, mirando hacia el oscuro bosque que rodeaba la casa, ese mismo bosque donde había hecho su trato. Desde esa distancia, las sombras de los árboles se retorcían bajo la luz de la luna, y Mateo sentía que el bosque lo llamaba, como si el mismo diablo lo estuviera esperando en algún rincón oculto entre los árboles. Aunque trataba de ocultar su ansiedad durante el día, Lucía, su esposa, pronto comenzó a notar el cambio en él. Al principio, se había mostrado complacida con la nueva vida que llevaban. Después de tantos años de lucha y sufrimiento, era natural que se sintiera agradecida por lo que tenían ahora. Lucía disfrutaba de la seguridad que la riqueza traía. Sus hijos estaban bien alimentados, la casa era cálida y ya no había que temer a las penurias del pasado. Pero a medida que las semanas avanzaban, empezó a notar que algo no iba bien. Había días en los que Mateo apenas hablaba. Caminaba por la casa con una expresión ausente, sumido en pensamientos que no compartía. Ya no participaba en las conversaciones familiares como antes, ni se unía a las risas de sus hijos, como solía hacer. Y por las noches, Lucía se despertaba con frecuencia para encontrar la cama vacía. Mateo estaba sentado en la oscuridad, mirando por la ventana, incapaz de conciliar el sueño. «¿Qué te pasa, Mateo?», le preguntaba Lucía una y otra vez, pero él solo sacudía la cabeza y decía que no era nada, intentando tranquilizarla. Pero Lucía conocía bien a su esposo y sabía que lo que fuera que lo atormentaba no era algo trivial. Finalmente, después de muchas semanas de evasivas, Mateo no pudo soportar más el peso de su secreto. Una noche, cuando ambos estaban acostados en la cama, incapaz de dormir, Mateo suspiró profundamente. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Lucía tenía que saberlo. «Le vendí nuestra suerte al diablo», confesó, con la voz quebrada por la culpa y el miedo. Sentado al borde de la cama, Mateo no se atrevía a mirar a su esposa a los ojos mientras pronunciaba aquellas palabras. Lucía, que lo escuchaba en silencio, se incorporó lentamente. La sorpresa en su rostro era evidente, pero no dijo nada de inmediato. Mateo continuó hablando, explicando lo que había sucedido aquella noche, cómo había llegado a su límite y había invocado al diablo en un acto desesperado. Le contó sobre el pacto, sobre la promesa de riqueza, pero también sobre la oscura condición que lo acompañaba. «Todo lo que tenemos fue por él, pero si dentro de un año no logro adivinar su edad, lo perderemos todo, y más que eso, nos llevará a todos». El silencio que siguió fue denso. Lucía, siempre serena y fuerte, se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que acababa de escuchar. No lo reprendió ni lo juzgó. En su mirada no había reproches, solo una profunda preocupación. Sabía que Mateo había hecho lo que creía necesario para salvar a su familia,
pero también entendía la gravedad de la situación. Se habían adentrado en un territorio peligroso y el tiempo se agotaba rápidamente. «Hay que encontrar una manera de engañarlo», dijo finalmente Lucía, con un tono firme pero calmado. «No podemos dejar que se lleve a nuestros hijos, ni a nosotros». Las palabras de Lucía llenaron a Mateo de una extraña mezcla de alivio y temor. Alivio, porque sabía que no tendría que cargar con este secreto solo. Su esposa estaba a su lado, como siempre lo había estado. Pero el temor persistía, porque ahora ambos eran conscientes de la amenaza real que acechaba sobre su familia. Desde ese día, Lucía se dedicó a pensar en cómo podrían burlar al diablo. Aunque mantenían las apariencias para el resto del pueblo y seguían viviendo en la lujosa casa con todas sus comodidades, la tensión en su hogar era palpable. Lucía, astuta como era, sabía que debía haber una forma de engañar al diablo, de alguna manera encontrar un resquicio en su trato, pero el tiempo no estaba de su lado. Mateo, por su parte, seguía temiendo el día en que el diablo regresaría. Cada día que pasaba, sentía que el nudo en su estómago se apretaba más. Externamente todo parecía perfecto. Las visitas de los aldeanos, que admiraban su riqueza, se multiplicaban. Mateo y Lucía seguían siendo cordiales con sus vecinos, pero detrás de las sonrisas amables había una sombra que se cernía sobre la familia. Todos lo sentían, aunque nadie se atrevía a hablar de ello en voz alta. Finalmente, cuando faltaban solo unos pocos días para que se cumpliera el año, Lucía se acercó a Mateo una mañana con una mirada decidida, como si hubiera llegado a una conclusión. «Ya sé lo que vamos a hacer», le dijo en voz baja, con una certeza que sorprendió a Mateo. Mateo la miró con desconcierto, sin entender qué podía tener en mente. «¿Qué vamos a hacer?» «Ve al pueblo y tráeme miel, plumas y algo que se parezca al pico de un pájaro grande», le ordenó. «Con eso podremos burlar al diablo». Aunque Mateo no comprendía del todo el plan de su esposa, decidió no cuestionarla. Había aprendido a confiar en su ingenio a lo largo de los años y sabía que, si alguien podía salvarlos de este destino oscuro, era ella. Salió inmediatamente hacia el pueblo, dispuesto a conseguir lo que su esposa le había pedido, aferrándose a la esperanza de que su astucia pudiera ser suficiente para derrotar al mismísimo diablo. Los días pasaban con una rapidez aterradora, y la fecha señalada para el retorno del diablo se acercaba inexorablemente. Mateo sentía que con cada hora que avanzaba, el peso del pacto se hacía más insoportable. A pesar de la riqueza que rodeaba su vida, el oro y las comodidades se habían vuelto insignificantes ante el miedo que lo acechaba. Dormía poco, y cuando lo hacía, sus sueños estaban plagados de imágenes de fuego, oscuridad y la risa malévola del diablo. Pero había algo en la mirada resuelta de su esposa, que lo mantenía con un leve rayo de esperanza. Si alguien podía encontrar una manera de escapar de este terrible destino, era ella. Una mañana, cuando el sol apenas despuntaba por el horizonte, Mateo regresó del pueblo. Había comprado todo lo que su esposa le había pedido: miel, plumas de gallina y un trozo de corteza de árbol que se asemejaba a un pico de pájaro. Mientras caminaba de vuelta, el corazón le latía con fuerza. No entendía cómo estos simples objetos podrían salvarlos del pacto que había hecho con el diablo, pero confiaba plenamente en la astucia de su esposa. Era su única esperanza. Cuando llegó a casa, Lucía lo recibió con una sonrisa serena, una que contrastaba con el nerviosismo que él sentía. «Perfecto», dijo ella al ver los materiales, sin perder ni un segundo. Con una calma casi inquietante comenzó su transformación. Se untó la miel por todo el cuerpo, haciendo que su piel brillara bajo la luz dorada de la mañana que se colaba a través de las ventanas. Luego esparció las plumas por el suelo y rodó sobre ellas, dejando que se pegaran a su piel con firmeza.
Las plumas formaban una capa densa que la cubría de pies a cabeza, transformándola en algo casi irreal. Para completar el disfraz, Lucía tomó el trozo de corteza y lo ajustó sobre su nariz, formando un pico improvisado que la hacía parecer una criatura mitad humana, mitad ave. Mateo la observaba en silencio, con el asombro pintado en su rostro. Lucía, ahora disfrazada, parecía una figura salida de un cuento, un ser mágico cuya extrañeza era desconcertante. Por un momento, Mateo no supo qué decir. Su mente estaba atrapada entre el miedo y la esperanza. Esto es increíble, balbuceó finalmente, sin estar seguro de si el plan funcionaría. Lucía, siempre segura de sí misma, lo miró con una sonrisa tranquila. «Esto engañará al diablo», le dijo, con una convicción que lo reconfortó. «El diablo es astuto, pero su soberbia siempre lo lleva a subestimar a los demás. Cuando me vea, no podrá resistir la curiosidad, y eso será su ruina». Mateo asintió lentamente. Sabía que la única opción era confiar en ella. Era su última oportunidad. El tiempo para dudar había pasado. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a descender, Lucía se adentró en el bosque, donde el diablo había prometido regresar. El aire estaba cargado de una tensión palpable. El viento susurraba entre las ramas de los árboles, como si el propio bosque estuviera consciente de lo que estaba por suceder. Las hojas crujían bajo sus pies mientras caminaba con pasos lentos y calculados, su disfraz de ave cubriéndola por completo. Parecía una criatura salida de otro mundo, y aunque sabía que estaba poniendo en riesgo su vida, su valentía no flaqueó. Mateo observaba desde lejos, oculto entre las sombras. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando en sus oídos. Sabía que lo que estaba por suceder sería decisivo. Si el diablo caía en la trampa, quizás podrían salvarse, pero si el plan fallaba, todo estaría perdido. El sol finalmente desapareció detrás del horizonte y el cielo adquirió un tono violáceo mientras las estrellas comenzaban a asomarse. De repente, un viento frío recorrió el bosque. No era un viento normal. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado, opresivo, y con cada ráfaga parecía arrastrar consigo una energía oscura. Era la señal que Mateo temía. El diablo estaba cerca. Las sombras entre los árboles comenzaron a moverse, primero de manera imperceptible y luego más rápido, como si una presencia oscura se desplazara entre ellas. De pronto, una figura alta y delgada emergió de la penumbra. El diablo, con su capa negra ondeando a pesar de la quietud del aire, caminaba lentamente hacia el claro. Sus ojos, rojos como brasas encendidas, brillaban con una malicia que parecía iluminar la oscuridad a su alrededor. Su sonrisa ladina, siempre presente, mostraba una seguridad absoluta, como si supiera que estaba a punto de cobrar lo que era suyo. Pero antes de llegar al lugar donde había citado a Mateo, el diablo se detuvo abruptamente. Delante de él, en medio del claro, la figura extraña de lo que parecía ser un gigantesco pájaro se movía lentamente entre las ramas. El disfraz de Lucía había funcionado a la perfección. Su cuerpo cubierto de plumas, junto con el pico de corteza, la hacían parecer una criatura exótica e irreconocible. El diablo frunció el ceño, intrigado. «¿Qué es esto?», murmuró, mientras se acercaba cautelosamente. En sus 4.000 millones de años recorriendo la Tierra, había visto muchas cosas, muchas criaturas extrañas, pero ninguna como la que tenía frente a él. Sus ojos centelleaban de curiosidad y desconcierto, una combinación peligrosa para una criatura tan soberbia. Lucía, manteniéndose fiel a su plan, permaneció quieta por un momento, dejando que el diablo la estudiara con sus penetrantes ojos. Luego, emitió un extraño silbido, una mezcla de un canto y un graznido,
imitando el sonido de un ave que nunca había existido. El sonido fue tan inesperado que el diablo, siempre confiado y seguro de sí mismo, se sobresaltó levemente. No esperaba encontrar algo tan inusual en aquel lugar. Tras unos segundos de silencio, soltó una carcajada que resonó en todo el claro. «Nunca he visto un pájaro tan raro en todos mis 4.000 millones de años», exclamó, aún riendo. La vanidad que lo caracterizaba lo hizo olvidar por un momento el motivo de su visita. Estaba fascinado por lo que tenía delante, una criatura que parecía desafiar todo lo que conocía. Lucía, satisfecha de haber captado su atención, continuó moviéndose lentamente, con movimientos elegantes, como si fuera una criatura exótica y ajena al diablo. Sabía que lo había atrapado en su propia soberbia. El diablo, embelesado por lo que creía ser una de las criaturas más extrañas que había visto, se permitió bajar la guardia. Mientras tanto, Mateo, que observaba todo desde la distancia, comprendió que el plan estaba funcionando. El diablo, en su arrogancia, había pronunciado las palabras clave sin siquiera darse cuenta. 4.000 millones de años. Esa cifra resonaba en la mente de Lucía como una victoria anticipada, un eco triunfante que los salvaría. El momento había llegado. Todo lo que quedaba era que Mateo se armara de valor y aprovechara la oportunidad que su esposa había creado. El diablo, cegado por su curiosidad y su vanidad, ya había revelado la información crucial que necesitaban para romper el pacto. El plan estaba funcionando a la perfección, pero la tensión en el aire no disminuía. La vida de Mateo y su familia pendía de un hilo, y ahora, más que nunca, la valentía y el ingenio de Lucía se habían convertido en su única arma contra las garras del diablo. Después de observar al extraño pájaro durante lo que pareció una eternidad, el diablo finalmente recordó el verdadero motivo de su visita. La curiosidad que lo había desviado durante esos breves minutos se desvaneció, y la malicia regresó a su mirada como una sombra oscura que lo envolvía. El pacto debía cumplirse, y ahora, más que nunca, quería reclamar lo que consideraba suyo. Sus ojos rojos brillaron de nuevo y con un giro brusco dejó atrás al extraño pájaro que había captado su atención. Miró a su alrededor, esperando encontrar a Mateo en el claro, tal como habían acordado. Pero el campesino no estaba allí. El diablo frunció el ceño, molesto, y un gruñido de impaciencia escapó de su garganta. Sin perder más tiempo, desapareció en una nube densa de humo negro, su figura desvaneciéndose en el aire como si fuera parte de la propia oscuridad que lo rodeaba. En un parpadeo, reapareció frente a la casa de Mateo. Allí, entre los árboles cercanos, lo vio. El campesino estaba escondido, tratando de ocultarse tras un tronco caído, pero el diablo lo encontró con facilidad. Con una sonrisa maliciosa, el demonio se adelantó, su capa ondeando sin viento aparente. Se detuvo justo frente a Mateo, y sus ojos resplandecieron con una mezcla de burla y amenaza. «¡Ajá!», exclamó el diablo con voz burlona. «¿Con que aquí estás, hombrecito?». Su tono era una mezcla de triunfo y desdén. «Creí que habías olvidado nuestro acuerdo». Mateo, que había estado esperando este momento con el corazón en un puño, sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Sabía que no podía huir más, que este era el enfrentamiento final. Sin embargo, gracias a la astucia de su esposa, ahora tenía una ventaja. Armado con la información que ella le había arrancado al diablo, Mateo se levantó lentamente, tratando de controlar el temblor en sus manos. Sabía que el demonio percibiría cualquier señal de duda o miedo. Se enderezó y se enfrentó al diablo con toda la firmeza que podía reunir. «No he olvidado nada», dijo, su voz intentando sonar segura. «Estoy listo para cumplir con mi parte del trato».
El diablo lo miró con ojos entrecerrados, su sonrisa malévola ensanchándose al notar el esfuerzo de Mateo por mantenerse calmado. Se acercó lentamente, sus pasos resonando como un eco hueco en el silencio del bosque. Cada paso parecía hacer que la atmósfera se volviera más pesada, como si la misma naturaleza se contuviera ante la presencia del demonio. ¿De verdad estás listo?, preguntó el diablo con tono sarcástico, acercándose aún más hasta que estuvo frente a Mateo, mirándolo desde lo alto. ¿Estás seguro de que sabes lo que haces? El demonio disfrutaba del momento, saboreando la expectativa de lo que creía sería su triunfo. Mateo se obligó a no apartar la mirada de aquellos ojos infernales. Sabía que, si mostraba miedo, todo estaría perdido. «Sí, diablo», respondió con firmeza. «Estoy listo». El diablo, que no pudo evitar percibir la extraña seguridad en el campesino, frunció el ceño ligeramente. Algo no estaba del todo bien, pero aún así continuó. Estaba convencido de que no había manera de que Mateo pudiera saber lo que él le iba a preguntar. «Bien, entonces», dijo el diablo, haciendo una pausa para prolongar la tensión. Dio un paso hacia atrás y lo miró de arriba abajo, como si lo estuviera evaluando. «Dime, hombrecito», dijo al fin, su sonrisa ampliándose una vez más. «¿Cuántos años crees que tengo?» El aire entre ambos parecía congelarse. Mateo sabía que este era el momento decisivo. Respiró hondo, mantuvo la mirada fija en los ojos del demonio y habló con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «Tienes 4.000 millones de años». El diablo, que había estado esperando cualquier otra respuesta menos esa, quedó en silencio por un instante. Sus ojos se abrieron con sorpresa y su sonrisa desapareció lentamente, como si su rostro no pudiera asimilar lo que acababa de escuchar. La incredulidad se reflejaba en cada línea de su expresión, y por primera vez en milenios, el diablo no sabía qué decir. «¿Cómo lo supiste?», murmuró, todavía aturdido, incapaz de ocultar su sorpresa. Mateo, que había temido este momento durante tanto tiempo, sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Sabía que su esposa había salvado sus vidas con su astucia. Manteniendo su compostura, miró al diablo con calma y respondió: «Simple. Lo supuse por lo fuerte e inteligente que te ves». El diablo lo observó detenidamente, sus ojos ahora brillando con una mezcla de frustración y desconcierto. Por un momento parecía que intentaba encontrar alguna trampa en las palabras de Mateo, algún error o vacilación que pudiera usar en su contra. Pero lo cierto era que el campesino había acertado y el pacto, tal como había sido sellado, ahora estaba roto. El diablo gruñó enojado, pero al mismo tiempo una chispa de admiración cruzó por sus ojos rojizos. «¡Ah!», exclamó finalmente, con una mezcla de rabia y frustración. «Maldito seas, hombrecito. Me has engañado, pero debo admitir que lo hiciste bien». Mateo apenas se atrevía a respirar. El diablo estaba furioso, eso era evidente, pero también había algo más en su expresión. De repente, la furia en su rostro dio paso a algo inesperado. Una sonrisa, no la sonrisa burlona con la que había llegado, sino una risa de auténtica sorpresa. El demonio soltó una carcajada que resonó en todo el bosque, una carcajada que hacía temblar las hojas de los árboles y se mezclaba con el viento que comenzaba a soplar con fuerza. «¡Me has hecho reír, campesino!», gritó entre risas, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «No puedo creer que me hayas engañado así. Después de tantos siglos, todavía encuentro humanos que logran sorprenderme». Mateo, que aún no estaba seguro de si aquello era una señal de peligro o de alivio, se mantuvo en silencio. Observaba con cautela, sin saber si el diablo podía cambiar de parecer en el último momento. Pero el demonio continuó riendo, su voz resonando en el aire. «Me has ganado esta vez», dijo finalmente, sacudiendo su cabeza en señal de rendición. «Puedes quedarte con todo lo que te di. No te molestaré más.
y no volveré a verte ni aunque me llames de nuevo. Mateo exhaló un suspiro de alivio. Lo habían logrado. Habían burlado al diablo. Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que acababa de suceder, el diablo, con una última carcajada, se desvaneció en las sombras del bosque. Su risa resonaba en la lejanía, desvaneciéndose mientras su figura se perdía entre los árboles. Cuando el silencio finalmente volvió, Mateo se quedó quieto, observando el lugar donde el diablo había desaparecido. Le costaba creerlo. Todo había terminado. El pacto se había roto, y él y su familia estaban a salvo. El peso que había sentido durante meses se desvaneció de sus hombros, y por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que podía respirar libremente. El viento susurraba suavemente entre los árboles, pero ya no sonaba siniestro. Era como si el mismo bosque celebrara su victoria. Mateo, con el corazón lleno de gratitud, miró hacia el cielo y agradeció en silencio. Sabía que a pesar de todo, había sido la astucia y el amor de su esposa lo que realmente los había salvado. Cuando Mateo regresó a su casa, aún sentía cómo el corazón le martillaba en el pecho. Había pasado por una de las pruebas más grandes de su vida, enfrentándose al mismo diablo y logrando salir victorioso gracias a la astucia de su esposa. El aire frío del bosque lo acompañaba mientras se acercaba a su hogar, pero esta vez, a diferencia de tantas otras ocasiones, no sentía miedo ni incertidumbre. Por primera vez en meses, el peso que había llevado sobre sus hombros se había levantado y ahora podía respirar libremente. A medida que se aproximaba a su cabaña, Mateo vio una figura familiar esperando en la puerta. Su esposa, Lucía, estaba de pie, su silueta iluminada por la tenue luz de la luna, y aunque su rostro estaba marcado por la preocupación, había una serenidad en su postura. Lucía siempre había sido su refugio, la roca en la que se apoyaba, y ahora, al verla ahí, esperándolo, Mateo sintió una profunda gratitud hacia ella. Lucía lo observaba en silencio mientras él se acercaba, como si intentara leer en su rostro lo que había sucedido. Cuando finalmente llegó a la puerta, Mateo no pudo evitar sonreír levemente, aunque sus ojos aún reflejaban el cansancio de la batalla emocional que acababa de librar. «Lo logramos», dijo con voz ronca, aún recuperándose de la tensión. «He burlado al diablo». Lucía, que había estado esperando esas palabras con una mezcla de esperanza y temor, suspiró de alivio. Mateo se acercó más a ella y con cada paso sentía cómo la carga que había llevado durante tanto tiempo se desvanecía. Le contó todo lo que había ocurrido, cómo su disfraz había engañado al diablo, cómo el demonio, en su soberbia, había revelado su edad y cómo, al final, había roto el pacto. La voz de Mateo temblaba un poco mientras relataba el encuentro, pero en cada palabra se percibía la liberación. Lucía lo escuchaba atentamente, sus ojos reflejando el orgullo que sentía por él. Sabía que la batalla no había sido fácil, pero juntos, con ingenio y determinación, habían vencido a una fuerza que parecía imparable. Cuando Mateo terminó de hablar, ella simplemente lo abrazó sin necesidad de palabras. Sabían que lo peor había pasado. Sin embargo, cuando Mateo abrió la puerta para entrar en la casa, lo que vio lo dejó completamente desconcertado. Donde antes había estado la gran mansión con sus lujosos muebles y relucientes paredes, ahora se encontraba la vieja y familiar cabaña de siempre. Las paredes de madera desgastadas, el techo de paja maltratado por el tiempo, el suelo de tierra que tantas veces había pisado. Todo había vuelto a ser como antes. Las riquezas, los lujos, la abundancia material que el diablo les había proporcionado habían desaparecido por completo. Mateo dio unos pasos hacia el interior, observando con incredulidad el entorno. Había esperado que, tras burlar al diablo, al menos conservarían algo de la fortuna que habían disfrutado por un tiempo.
Pero ahora veía que todo aquello se había desvanecido como un espejismo. Lo que el diablo había dado, lo había tomado de vuelta. Lucía, que lo seguía de cerca, no mostró sorpresa alguna. En su interior había anticipado que esto podría suceder. La riqueza que el diablo había ofrecido nunca fue verdaderamente suya. Pero al ver la reacción de Mateo, no pudo evitar preguntarse qué sentía ahora. Sin embargo, algo había cambiado en Mateo. Mientras recorría la cabaña con la mirada, en lugar de sentir desesperación o tristeza por la pérdida, sintió algo diferente: alivio. La opulencia que lo había rodeado durante esos meses no lo había hecho más feliz, solo lo había llenado de una ansiedad constante, de una sensación de que todo lo que tenían era efímero, inestable. Ahora, al ver su humilde hogar, Mateo sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Se acercó a la vieja mesa de madera donde tantas veces habían compartido escasos pedazos de pan y caldo aguado. El suelo, que antes había sido de mármol brillante, era nuevamente de tierra apisonada, con pequeñas grietas por donde se colaba el frío. Las ventanas, que alguna vez habían tenido cortinas de seda, ahora solo tenían unas telas remendadas. Todo había vuelto a su estado anterior, y sin embargo, Mateo ya no sentía la carga de la pobreza como algo que lo aplastara. «Ha vuelto todo a ser como antes», dijo Lucía suavemente, observando cómo su esposo procesaba la realidad. «¿Cómo te sientes?» Mateo la miró y, para sorpresa de ambos, sonrió. «Libre», respondió con sinceridad. «Ya no tengo miedo. Antes vivíamos con poco, pero nunca me sentí tan atrapado como cuando tuvimos todo lo que el diablo nos dio. Ahora lo entiendo. La riqueza no lo es todo, nunca lo fue». Lucía asintió. Había una sabiduría en las palabras de Mateo que reflejaba cuánto había cambiado desde el día en que, desesperado, había invocado al diablo en el barranco. El hombre que ahora se paraba frente a ella no era el mismo que había clamado por fortuna sin medir las consecuencias. Mateo había aprendido una lección valiosa, una que ningún oro ni joya podían darle. La verdadera riqueza no residía en los bienes materiales, sino en la tranquilidad de estar con quienes amaba, libre de ataduras. La familia, aunque rodeada nuevamente por la modestia, estaba junta y a salvo. Ese era el verdadero tesoro que Mateo había redescubierto. Durante los días que siguieron, Mateo y Lucía volvieron a la vida sencilla de antes. El trabajo en los campos era duro, pero ya no lo sentían como una carga. Los niños, aunque al principio notaron la falta de los lujos, pronto volvieron a jugar con la misma alegría que siempre habían tenido. La casa humilde, con sus imperfecciones y carencias, era ahora un refugio de paz. Y aunque nunca más volvieron a tener la riqueza material que les había brindado el diablo, Mateo no volvió a quejarse de su suerte ni de la pobreza en la que vivían. Había aprendido que lo más importante era la libertad de vivir sin las garras de la codicia y la desesperación. La verdadera fortuna residía en la felicidad de compartir su vida con su familia, y eso ninguna riqueza del mundo podía comprarlo. A partir de ese día, Mateo supo que, aunque la vida seguiría siendo difícil, estaba preparado para enfrentarla con una nueva perspectiva. El diablo nunca volvió, y Mateo nunca más volvió a desear lo que no tenía. Había ganado la batalla más importante, la de su alma y la de su familia.